Yo llego a mi casa cansado, no importa, mujer, te mereces todo lo que gusta. Me subo a la cama, me quito la ropa, pero ¿qué te pasa? Porque tú me botas. Yo sigo insistiendo, pero me repites que yo dónde está. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No Lo Entenderías. Es un gusto saludarlos a la hora, el día que nos estén viendo, en el dispositivo que nos estén viendo. Aquí felices de estar nuevamente frente a sus pantallas y estamos naturalmente con mi compinche, mi querido Danielino. ¿Cómo estás, querido Dani? Aquí pues feliz, hermano, de verte tantos días. Sí, nos hemos perdido porque es que estamos con material acumulado. Sigue saliendo algunos shorts de los episodios pasados, pero hemos crecido en redes. Sí, eso igual es importante, ¿no? O sea, realmente estos últimos episodios han tenido un alcance hermoso. Sí. Creo que hemos tocado fibras sí, de no, ciertas personas. Es poco pues trabajo honesto. Hemos llegado a más de 1000 seguidores, que por ahora sabemos que es poco, pero sí las visualizaciones, las interacciones, la gente que comentaba. La gente comenzó a interactuar, a comentar. Esa era la idea. Sí, creo que como te digo, las temáticas que hemos tocado estos días realmente han tocado las fibras de ciertas personas. Exactamente. Y creo que, bueno, es lo que estamos buscando ahora, ¿no? O sea, realmente que las personas conecten con lo que estamos hablando estos días. Justo para volver a conectar con esa gente, hemos estado hablando últimamente de arte, de deporte, de música. Exactamente, ¿no? Y ahora sí nos hemos animado a tocar algo que en su momento habíamos prometido. Tal vez no ante ustedes, pero sí entre nosotros, un compromiso interno que teníamos de hablar de cositas que aporten. Sí, porque a ver, si ya nos van escuchando en varias de nuestras sesiones, si bien queremos ser divertidos, entrar en una temática súper más distendida, qué sé yo, no queremos entrar a lo burdo, a lo superficial, ¿no? Realmente queremos, digamos, de cada temática que abordemos, tocar ese espacio, digamos, personal de la persona, ese espacio emocional, ese espacio, digamos, incluso hasta espiritual, digamos, ¿no? Vivencial, ¿no? Y no queremos dejar de ser, obviamente, digamos, un poco relajados y sacar bromas por ahí, pero no queremos parecernos a lo que generalmente están sacando hoy en día, ¿no? Así es, no es lo nuestro, y hoy en el episodio 23 tenemos una propuesta que esperamos que les guste mucho, el contenido más útil, esperamos que así sea, así se dé, y lo hemos denominado Una vida entre dos economías, lecciones del día a día. Hoy vamos a hablar de economía, sí, pero no nos vamos a abocar netamente a hablar de la inflación, que es un
un término que se maneja mucho cuando se hablan de estos temas, de exactamente. bancos centrales. Vamos a tratar de no hablar de cuestiones netamente técnicas. Hoy vamos a hablar de lo que significa vivir precisamente entre dos realidades, dos economías. Exactamente. Nuestro invitado el día de hoy... lo hemos importado. Lo hemos importado. Si bien es boliviano, ya podríamos decirle que juega en Polonia. Exactamente. Y bueno, si bien él radica ya hace bastante tiempo, tiene muy arraigado acá en Bolivia todavía su familia de origen, papás, familia cercana, y él todavía está mirando de reojo lo que acontece en Bolivia. Sin hacer mucho más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida y pedirles un fuerte aplauso para Gastón Valderas. Él es máster en economía. Bienvenido, querido Gastón. Bienvenido, papu. Un placer. Gracias. Bienvenido, Gas, bienvenido. ¿Cómo estás, Río Gas? Muchas gracias por invitarme. A ti las Empecé a seguir su podcast, siendo sincero, no hace mucho. Ya. Desde que Dani empezó a compartir las historias, como lo sigo en Con Instagram. esa vasta comunidad que se llama. Sí. Entonces, cuando Dani me extendió la invitación, la verdad que me hizo mucha ilusión. Y casualmente estabas acá en Bolivia. Todavía no. Sí. Oye, ¿te invité cuando estabas acá o todavía estabas allá? Cuando estaba aquí. Ya, Aquí, cuando ¿no? estaba Sí. O sea, ha sido entre enero y lo que va de este año, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, ya me voy en un par de días. Así que... Qué bueno. Buen timing. La fortuna es nuestra. Buen timing. Aquí nuestro representante ha logrado Hizo bien contar. sus gestiones. Sí, buen manager. Sí. Querido Gastón, a ver, la gente que no te conoce, yo quiero darte un pequeño espacio para que tú te hagas una introducción. He contanos tratado un de poquito de hacer ti. lo más justo posible para la trayectoria que tienes, el conocimiento que tienes, el máster en economía, algo que a nosotros realmente no se nos viene bien los números, personalmente. Pero, querido Gastón, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Qué podrías tú mencionar para presentarte a toda nuestra comunidad? Bueno, a mí me encanta que me presenten como economista y siempre cuando la gente me pregunta, me gusta decir que soy economista. En el fondo siento pasión por la economía, a pesar que ahora trabajo como ingeniero y tengo una vasta trayectoria en multinacionales trabajando como ingeniero también, siempre me presento como economista, ¿no? ¿Tú siempre amaste lo que estudiaste? Sí, y de hecho se puede decir que muchas cosas de la teoría económica la voy aplicando en mi trabajo, en mi día a día de ingeniero, porque al final se trata de economizar, ¿no? De la eficiencia de los recursos. Ajá. Siempre una persona está tomando decisiones y cada decisión es un coste de oportunidad. Sin darse cuenta, estamos constantemente haciendo economía en cualquier cosita. Exacto, ¿no? Ajá. Tomar una decisión es... Renunciar a otra. Exacto, y eso es coste de oportunidad. Y ya está, Y ya hemos metido ese claro. concepto, coste de oportunidad. Y básicamente la teoría económica ronda alrededor de ese concepto, ¿no? Que es el coste de oportunidad. Porque yo pienso, digamos, lo que tú mencionas, creo que, digamos, la gente por lo general cree que la economía es un mundo muy ajeno a su día a día, pero es más bien algo que está muy metido en nosotros y tal vez en algunos casos me sucedía a mí, ahora ya no quizás tanto, pero por no comprender a profundidad lo que significa la economía y lo que implica en tu día a día, a veces tomas malas decisiones y no entiendes cómo se mueve el mundo, digamos, ¿no? Claro, yo creo que ese es un error, particularmente que parte de los economistas, ¿no? Porque nosotros... ¿Se sienten distantes? No, sí, hay, como cada profesión, ¿no? Los arquitectos, los médicos, los abogados tienen esa falsa... ¿Ego? No es falsa, es una sensación de superioridad, ¿no? Entonces los economistas siempre tratan de hablar con términos grandilocuentes, tratan de usar muchos tecnicismos, meter mucha verborrea muy específica. Y creo que en parte es nuestra culpa, ¿no? Y cuando entras a la universidad también hay materias, estudias teoría económica, historia económica, y hay muchas escuelas, ¿no? Los monetaristas, los neoclásicos, los keynesianos, etcétera. Los austriacos. La excepción serían los austriacos, ¿no? Porque hay un economista prominente, bueno, fue Ludwig von Mises, que escribió bastantes libros, y su libro más famoso es la acción humana, la teoría de la acción humana, donde más bien describe la economía como que son decisiones del día a día, súper sencillo, cotidianas, que son lo que lleva la economía, ¿no? Y que los economistas realmente no tratan de predecir lo que va a ocurrir,
sino de explicar por qué ha ocurrido. Exacto. ¿No? Entonces es otro enfoque y es algo que, no sé si es ir muy directo al grano, que cambió mi perspectiva de vida. O sea, cuando tú conociste un poquito, te metiste al mundo de la escuela austríaca, comenzaste a comprender la economía desde otra perspectiva. Totalmente, un giro de 180 grados. Porque ahora, digamos, mira, yo me animo a decirte, y quizás tú me corregirás, pero yo tengo entendido que, y nadie sabe, esto nadie lo sabe, pero Mises es el equivalente de Marx, económicamente hablando. Sí, Marx pero nadie conoce a Mises. Claro, tiene un peso. Y todo el mundo conoce a Marx. Tiene un peso histórico mayor por razones obvias, por lamentables razones obvias. Exacto. Pero Mises realmente, sí la gente se interesaría más, aunque los libros son bastante reducidos, tochos. Densos, son densos. En cuanto a volumen y en cuanto a lenguaje. Pero luego hay resúmenes más fáciles que te pueden ir introduciendo. Pero sí, es otra perspectiva y que también ayuda a entender a los economistas y desde otro punto de vista y toca otros aspectos de la vida quizá, ¿no? Que te pueden cambiar el switch, ¿no? Ojalá todos los economistas tuvieran esta idea de hacerlo más elemental, hacerlo más facilito, más asequible. Pero mira, y digamos un poquito saliéndonos de esto, hay alguien que lo ha manejado muy bien desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, que es un economista hoy en día muy famoso, que es el actual presidente de Argentina, que es Javier Milei. Él supo traducir lo que es como que el libertarianismo al lenguaje cotidiano del día a día. Más popular, ¿no? Exacto, supo aterrizarlo, lenguaje criollo. Y creo que eso, digamos, es importante comenzar a replicar en nuestro país, porque al final, digamos, es entender que la vivencia del día a día económico nos afecta de alguna manera. Y es una sola. No, claro, no admite otras percepciones, es una sola. Claro, y además, por ejemplo, digamos, yendo, digamos, a un día a día. Recientemente hemos tenido este evento del accidente aéreo. Inevitable hablar de eso. ¿No? Mira, te ha tocado, Gastón, estar aquí en Bolivia y tener un suceso que... Y tiene que ver con plata, ¿no? Tiene que ver con las monedas, con el billete, con monedas. Porque, a ver, más allá de que lastimosamente fallecieron muchas personas, el caos que sabemos que ocurrió con la gente que se amontonaba no a auxiliar, pero a robar dinero. Pero había una incógnita, mira, y te pregunto a vos, había una incógnita de la gente. ¿Para qué o por qué estaban cargando esa plata? Allá surge la desconfianza, ¿no? Sí, obviamente O sea, ¿tú qué opinas de lo que ha sucedido? Es fácil especular, ¿verdad? Y es un tema bastante delicado, que si tú lanzas una teoría, luego te califican de alguien, de un conspiranoico, ¿no? Ajá. Pero hay motivos, son transacciones muy... normales, por decir, habituales, que hacen incluso. Exactamente. La primera es el simple reemplazo, ¿no? De los billetes. ¿Tú crees? No, yo no la creo, Pablo. Sacan los viejos, meten los nuevos. Yo creo que están inyectando plata. No. Y a eso me iba, Dani. O sea, Gastón, perdón que te corte. Para que en Bolivia una noticia así, no quiero desmerecer ni la gente no me malinterprete, sé que ha sido nefasto. Sí, obvio. Tragedia. Ha sido una tragedia. Pero en Polonia esto habría generado el mismo revuelo o habría pasado quizás más desapercibido en cuanto al detalle de que un avión transportaba papeles de billetes que todavía no tenían el valor y bueno, sufrió un siniestro. Tal vez en otro lugar han hecho los trámites correspondientes, se hubiera subsanado, no hubiera generado mayor desconfianza. Y esto que está en la boca de todos. ¿Cómo lo hubieran percibido los polacos? Claro, no, para empezar, Bolivia lamentablemente no tiene la capacidad técnica de fabricar su propio papel moneda, sus propios billetes. Primer apunte. El primer apunte, ¿no? Es lamentable, pero sí necesitas una tecnología bastante avanzada para poder fabricar un papel moneda que no sea fácilmente falsificado. ¿No? Es primer apunte. Segundo apunte, en Polonia quizá es uno de los pros, puntos que más me gusta de vivir ahí es la seguridad que se vive. Ya. Y el respeto, no quiero decir a la ley, sino a una convención no escrita entre la sociedad. La confianza de ¿no? Es cultural. Exacto, ahí puedes... estar borracho a las 3 de la mañana y nadie te hace nada. Exacto, ¿no? Obviamente ahora eso está cambiando, hay una dinámica distinta desde la guerra, ¿no? Que trajo mucho... Están importando ucranianos. Mucha gente que llegó en estado
de Refugiado. desesperación, se puede decir, obviamente con carácter de refugio, ¿no? De refugiado. Pero bueno, es una sociedad bastante segura, ¿no? En cuanto al crimen en general. Entonces, quizá la reacción hubiera sido distinta. Quizá esto no hubiera pasado y no va a pasar nunca, porque para empezar ellos sí que fabrican sus billetes, o la mayoría de ellos. Y si hubiera pasado eso, perdón, si hubiera pasado, habría sido un accidente logístico, ¿no? Aquí se lo está tomando como un síntoma de algo más profundo. Como Hay- crimen, Hay una cosa. corrupción. A mí lo que me preocupa es que cada evento es un asunto de Estado. Exactamente. Porque es Bolivia. Porque Es un asunto de Estado. Sí. Si bien ahora estamos en una transición desde una perspectiva histórica muy importante, Particular. ¿no? Que en teoría estamos haciendo una transición a una sociedad más democrática, que el nuevo presidente será más democrático que el anterior, pero todo sigue siendo muy presidencialista y Y centralizado, ¿no? Claro, y centralizado por ende, ¿no? Pero cada asunto es un asunto de Estado. Y ¿no? está en Entonces, boca de todos claro, y genera mayor zozobra de la que necesariamente debería generar. claro, y eso es un claro síntoma de la falta de Confianza. Institucionalidad. Porque deberían haber instituciones que, para empezar, se ocupen de que estas cosas no pasen, y si pasan, de saberlas manejar, para empezar, desde el punto de vista comunicacional. Que es lo- ¿no? Exacto, claro. Y luego desde el segundo punto de vista, desde lo operativo, cómo solucionar el problema en sí. Claro. ¿No? Porque si tú trabajas en una institución gubernamental, pues tienes que manejar todas esas facetas, ¿no? El aspecto comunicativo, el aspecto operacional, para no generar pánico, y porque el pánico te puede retrasar en la solución del problema. Genera credibilidad. Claro. Que la credibilidad se ha perdido especialmente en la institución esta que maneja. Lo hemos Claro. visto con el problema de la gasolina, Exacto. lo estamos viendo con el problema de los billetes estos, que para todo tiene que salir el presidente o la vocera o el ministro a decir se hace esto, se hace lo otro, o decir se va a hacer, ¿no? Claro. Claro, pero y en su momento dado, desde mi punto de vista, es que es cultural, es lo que decía, es cultural. Tú preguntabas, ¿no ve cómo se hubiera vivido esto en Polonia? Yo pienso que, digamos, desde un punto de vista, digamos, desde la población en sí, sí hubiera habido una preocupación, qué sé yo, pero no hubiera sido tan generalizado como acá. A ver, quizás estamos teorizando mucho. Ya. Me dices, ¿cómo se hubiera vivido esto en Polonia? Y yo te quisiera contestar con lo siguiente. El famoso 21060 en Bolivia. Tú sabes que Ese lo ha... decretazo. Tú sabes que los autores intelectuales han sido Gonzalo Sánchez de Lozada, ha sido Jeffrey Sachs y muchos otros. Y cuando, en particular este economista, Jeffrey Sachs, que es un economista de la escuela de Chicago, de hecho en Chile se los conoce como los Chicago Boys, ¿no? Sí. Entonces, desde Polonia, los gobernantes polacos se dieron cuenta que su país estaba pasando por un momento histórico similar al de Bolivia. Es decir, estaban tratando de salir de una hiperinflación. En ese momento Polonia, por razones distintas, estaba saliendo del comunismo porque había caído la Unión Soviética. Entonces lo llamó a Jeffrey Sachs. Creo que muy poca gente sabe esto. A ver, ¿me estás diciendo que Polonia copió el modelo boliviano? ¿O me estoy...? Sí. No quería decirlo, pero creo que me perdí en el tiempo. En la misma época estamos hablando En la misma línea de tiempo. época, por razones del ejemplo, de simplificación, se puede decir que el 21060 fue aplicado también en Polonia. Apaguen Por lo todo, menos el vámonos. 90%. Obviamente, Ajá. incluso Polonia tenía problemas con los mineros. Aquí hubo la relocalización. Sí. En Polonia también se cerraron las minas de carbón. Ahí está. Y los mineros ejercían mucha presión en las calles. No, mira, entonces- qué datazo acá. ¿no? Bolivia sentando jurisprudencia a nivel mundial. Es la palabra, señor No, abogado. y eso, a ver, quizá lo que diga puede sonar muy antipopular. Ya. Les pueden tirar piedras a su podcast. No, por no, favor. que nos tiren Pero lo que yo quieran. quiero decir que Gonzalo Sánchez de Lozada fue un hombre bastante ¿Visionario? visionario, Listo. docto, inteligente.
Ajá. Anoten eso. Y que realmente Sí, muchas sí. cosas buenas que se han seguido disfrutando en Bolivia hasta hace muy poco Vienen a raíz de eso. han nacido de su cabeza o de sus colaboradores, ¿no? Ahí Que está. los ha elegido. De su equipo, ¿no? De su equipo. Es una No, realidad. eso es un paréntesis que quizá aquí yo no he venido a hacerme popular. No, ni no, nada, pero es que Gastón, mira, yo creo que vale la pena que tú lo saques a relucir, porque yo también creo que no existe un mundo blanco y negro. Y en Bolivia creo que estamos muy abocados en vivir en un mundo blanco y negro. O sea, él es el malo, él es el bueno, ¿no? Y si él es el bueno, entonces el otro es el malo. Y hay que entender que en muchos casos hay situaciones que, si bien no te benefician al 100%, Tienen sus- pero la estructura general de lo que han planteado, propuesto o ejecutado, lo vives, lo estás viviendo, no te has dado cuenta, lo estás viviendo, lo estás disfrutando y ha sido una decisión arriesgada. Yo no viví por lo menos conscientemente esa época, pero es lo que estamos disfrutando hoy en día, es lo que tú Claro. dices. Y claro, no es necesario imaginarse qué hubiera pasado, cómo hubieran reaccionado los polacos. Pero en ese entonces Polonia tenía un nivel económico de desarrollo humano, quizá no tanto de desarrollo humano, pero económico, similar al de Bolivia. Ok. Quizá en algunos aspectos incluso inferior. Más bajo. Ah. Y aplicando la misma medida se aplicó aquí, La misma se receta. aplicó allá. Obviamente los factores externos, internos, ellos tienen de vecino a Alemania. Claro, ahí estamos. Nosotros tenemos de vecino a Perú, digamos. Bueno, Salud, Perú. Salud. Con lo que ya no nos quieren mucho, pero... De hecho, ya no nos quieren mucho en Perú. No con el ánimo de... No, sino que para contextualizar. Claro, hay ¿no? diferencias claras. Exacto, ¿no? Sí, culturales y todo. ¿no? Y Pero, económicas, ¿no? pero claro, la misma medida pudo llevar a un país a ser una cuasi potencia. Y de hecho, para decir que no estoy hablando más de los peruanos, podemos un momento hacer un paréntesis del Banco Central. Tú estás viendo lo que pasa en Perú, que cambian presidente cada mes. Han cambiado 10 presidentes en los últimos 6 años, ¿puede ser? Sí, me parece que es un presidente al año, algo así. Sí. Por ejemplo, los peruanos, lo que han hecho excelente y lo que les está salvando de que su inestabilidad política no se cargue su economía, no la destruya, es que ellos por ley le han ordenado al Banco Central que no puede financiar al Poder Ejecutivo, no puede financiar el gasto corriente, Con eso garantizas la ¿no? independencia. Entonces, Claro. esa es una prueba más de que, Eso fue de por que lo Fujimori. económico, de que la independencia del Banco Central, el de no monetizar la deuda del Poder Ejecutivo, Es el una gasto política de público, el Estado. déficit público, debería ser una política de Estado y básicamente te puede salvar la vida. Independientemente de quién esté a cargo del volante. Exacto, ¿no? Ahí está, para los peruanos están haciendo las cosas bien. No, es una entonces realidad. ese debería ser un ejemplo, ¿no? Porque tienen una política económica clara, digamos. No, solo es un artículo, es una ley, dice el Banco Central peruano, no puede No financiar financiará. déficit público. Punto. Listo. Y Ya eso están les atados. basta para que el país no arda. Para que no destruya. Exactamente. Bueno, a ver, les propongo que ya habíamos visto, querido Gastón, nos estabas dando ya algunas acepciones de lo que tú has visto en tu llegada a Polonia. Y eso me interesa a mí particularmente mucho porque empezando, ya hemos dado un preámbulo interesante, pero por lo simple me gustaría entrar. ¿Qué cosas has notado tú en Polonia, así del día a día? No sé, los alquileres en el supermercado, las diferencias marcadas. Hace mucho frío. El frío primero, principalmente el frío, seguro. Los días son más cortos allá, ¿no? Sí, bueno, en invierno sí, los días son bastante cortos y en verano los días son bastante largos. Bueno, es un país que es muy receloso del extranjero, porque Polonia desapareció del mapa durante 5 siglos, ¿no? Sí, de manera combinada. ¿A qué te refieres? ¿Cómo? Fue invadido por Rusia Ya. en 2 oportunidades, tanto con la Unión Soviética como antes, con el Imperio Ruso. Y cada vez que Polonia desaparecía del mapa, a los polacos se les prohibía usar su lengua madre, ¿no? Se les prohibía hablar, escribir, leer en polaco. Ya. ¿No? Entonces, luego perdieron el país con Alemania, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial. El Imperio Sueco también borró Polonia del mapa. Entonces, una sociedad que los siglos, ¿no?, de historia, de lo que han vivido, les ha convertido en una sociedad muy recelosa de lo que es ser polaco.
Con su cultura, de su idioma, tradición. el catolicismo. Son muy católicos, ¿no? Son bastante católicos a la antigua, ¿no? Tradicionales, católicos tradicionales, en su gran mayoría, obviamente no todos. Y son muy recelosos, ¿no? Y quizá eso explica que sea uno de los pocos países europeos con altas tasas de crecimiento económico que no ha concentrado mucha inmigración ilegal. Claro, ¿No? restrictivos, ¿no? Quizá también sea poco popular lo que voy a decir, y eso estadísticamente está relacionado a las bajas tasas de criminalidad, por ejemplo, o a las altas tasas de seguridad ciudadana. Claro, es que lo que tú acabas de decir es políticamente incorrecto, ¿no? No es lindo decir que el inmigrante ilegal tiene, o sea, Es un problema. o la tasa de inmigración ilegal está relacionada al crimen, pero es la realidad. ¿Por qué queremos tapar el sol con un dedo? No, o sea, es matemáticas, ¿no? Es matemáticas. Tú te pones a estudiar un informe económico de cualquier institución multilateral o gubernamental, cualquier institución oficial, ONG, etcétera, y existe una relación de causalidad, se puede decir, Sí. ¿no? Que uno... O proporcionalmente directo, digamos. Sí, ¿no? Entonces es así. No creo que es el único tema que valga la pena discutir sobre Polonia, pero es lo que más me ha llamado la atención, la seguridad en el país. Eso es algo que das por sentado, que claramente aquí en Bolivia no lo puedes hacer. Claro, no existe. Sí, sí, te genera una incertidumbre tremenda. Ahora, ¿tú qué has podido notar, Gastón, en contrapartida? ¿Qué cositas de Bolivia, quizás extrañas, que no tengan que ver mucho con esta tranquilidad O estabilidad. dinero, la estabilidad? Lo primero, Debes extrañar un poquito el caos, ¿no? De Bolivia, No creo. las coimas. No, en Polonia antes de responderte, lo que me gustó de Polonia es que era un país relativamente caótico, porque cuando tú te vas, por ejemplo, qué sé yo, a Luxemburgo, a Holanda, a algunas partes de Alemania, es todo muy así, ¿no? Desde cómo se conduce, de cómo se maneja. O sea, ordenados, correctos. Exactamente, ¿no? En cambio, en Polonia, la gente o las autoridades, las leyes, te da ese buffer, ¿no? De libertad, ese espacio que puede ser tuyo, que lo deja a tu libre criterio, que no tienes que, como por ejemplo, las reglas de tráfico. Obviamente cada vez se tienen que estandarizar porque Polonia pertenece a la Unión Europea. Pero sí, tú podías ir sobre el límite de velocidad siempre y cuando cumplas otras reglas o lo hagas de manera diligente y no seas un loco que vaya directamente a causar un accidente. O cómo hacer trámites con las instituciones públicas, no eran tan cuadrados como en otros países europeos, ¿no? Entonces lo que me gustó era como una combinación entre lo que me gusta de Sudamérica y la estabilidad que te puede dar la Unión Europea. Es una percepción meramente personal, no quiero decir que sea exactamente así, pero es lo que yo sentí, ¿no? En mi día a día. Y tuviste un país de transición, porque tú viviste en España primero, ¿no es cierto? Sí, pero primero quiero responder a lo que tú me has dicho. A ver. Lo que más extraño es... La comida. No, no creo que sea, obviamente, ¿no? Esas cosas obvias no las quiero mencionar porque Son obviamente el clima, la comida, la familia, Sí, excluyendo la familia, la comida, el clima, algo más puntual. Y tampoco creo que sea algo exclusivo del boliviano, pero del latino, ¿no? Que de entrada es más abierto. Entonces puedes empezar a tener una relación de cualquier tipo de relación que tú quieras entablar con una persona, pero la puedes empezar a profundizar de manera más rápida, ¿no? Allá son mucho más cerrados, poco sociales. Claro, no te dan una sonrisa falsa por quedar bien. Exacto, ¿no? Cuesta más. Tienen una barrera. Obviamente, una vez que salta esa barrera, ya son súper leales. leales. Son seres humanos como aquí, ¿no? Entonces, pero esa barrera de entrada, empezar a intimar con una persona, aquí es más corta y eso es lo que más extraño, porque yo soy quizá... El factor humano ahí está. Sí, soy abierto, ¿no? Y me gusta empezar a hablar de temas profundos cuanto antes con las personas. ¿No? En Polonia no es tanto así, ¿no? Es más la típica conversación de oficina
Y quizá al tercer, cuarto año con tu compañero de trabajo. Tercer, cuarto año. No, es que latino... Aquí al día estás con todos tus problemas personales. Exacto, Es que latinos así son más cálidos, no sé si la palabra, más cálidos, más Agarramos cercanos. confianza rápido. Te gusta confiar. Somos un poco más hipócritas también. Una Algunos sonrisita sí. falsa. Allá les vale un pepino que piensen. Caerte. Yo pienso que es eso, ¿no veo? O sea, es como que si le caes bien, si no, Les da tampoco le Exacto, interesa ¿no? mucho. Tienen lo que se dice el poker face 90% del tiempo y no sabe lo que está pensando. Ajá. Y eso fue complicado para mí, especialmente en el lenguaje no verbal. Y no les gusta el contacto físico, tampoco. O sea, yo solo puedo opinar desde otro punto de vista, pero no. Sí, el contacto físico, mientras menos mejor, ¿no? No hay tanto de darte abrazos o hola, Sí. ¿cómo estás? Un besito, como... Exacto. Ahora sí, te decías, Dani, ¿te hemos cortado? ¿Querías? No, simplemente que quería rememorar de que tú estabas, digamos, previamente, antes de irte a Polonia, En estuviste en España. España, ¿no? Y yo pienso que en España, digamos, la cultura es un poquito más similar a la nuestra. Claro. ¿No? En Ah, términos, eso sí, así. en términos de experiencia de vida, relacionamiento con las personas. Y esa transición quizás también te ayudó un poquito a entrar al mundo de Europa, pienso, ¿o no? Sí, la verdad, aunque la concepción es que España es muy parecida a Latinoamérica, es muy distinta en algunos aspectos. Ajá. Pero particularmente a mí no me gustó España, no me gustó la experiencia de España. Ya. España es un país hermoso, que a mí particularmente me gusta ir cada vez que puedo, pero de vacaciones, ¿no? Lo primero que me hizo escapar de España fue la rigidez del mercado laboral, ¿no? Ahí es muy complicado saltar de un trabajo a otro. Si quieres contratar a alguien, empezar tu empresa, hay muchos requisitos. Claro, me contaste, ¿no? Me contaste que hay, digamos, mucha complicación para el empleador para contratar, Y para para despedir. Algo que de alguna forma quizás es bastante parecido acá, ¿no? Sí, lo que es Francia, España, son países con mercados laborales muy, muy rígidos. Y obviamente, ¿cuál es el resultado? Que tienen una tasa de desempleo juvenil muy alta, ¿no? Ajá. Si tú, por ejemplo, te vas a Andalucía, al sur de España, hay ciudades donde el 50-60% de los menores de 26 años no trabajan ni estudian. 50%. Alto. Sí. Imagínate. Y esos, o sea, ¿no trabajan porque estudian o estudian porque no pueden trabajar? No estudian ni trabajan. No Te estudian ni ubicas trabajan. que a mediados del 2010, ¿Los ninis? Exactamente, ¿no? Les llamaban los ninis. Entonces, ¿Cómo era eso? Ni estudian ni, Ni trabajan. trabajan. Ay, ay, ay. Eran exacto, los ¿no? famosos ninis. Obviamente. Conozco varios ninis en Bolivia. Igual. Saludos. Saludos a los ninis bolivianos. ¿No? Entonces eso, de hecho, sí. Yo teniendo un buen trabajo, etcétera, etcétera, dije, no, yo me voy de España, vendré aquí de vacaciones cada vez que pueda y ya está. Pero eso también fue uno de los motivantes de que tú quieras irte. ¿O hubo algún motivante más diciendo que quieras, que signifique que te hayas ido a vivir a Polonia? Sí, ¿no? Motivos personales, quizá. Obviamente los motivos personales siempre son los que inclinan la balanza, Sí. ¿no? Sí. Tú tienes una idea en la cabeza y luego los detalles al final Falta son ver. lo que importa. Claro, no, está bien. Querido Gastón, ahora, mira, realmente necesitamos tu conocimiento y tu percepción de lo que pasa hoy en día en nuestra Bolivia. Estamos viviendo, como decíamos al principio, con zozobra, con un miedo que no se ve, pues se siente en las calles, que yo sé que tú de alguna manera lo vives, ¿no? Si bien no estás físicamente en Bolivia, sigues muy de cerca lo que pasa y no sé cómo lo vives tú. Esto de la escasez de dólares en Bolivia, las colas en bancos que se han vuelto también en su momento algo del día a día. A mí lo que me impresiona es que esto se venía a venir, ¿no? Se venía a venir por la forma en que se estaba manejando la economía. Yo conozco 2-3 economistas, no más. ¿Bolivianos te refieres? Quizás sea mi culpa por no leer o escuchar a más economistas, pero bolivianos que ya venían desde el 2000, qué sé yo, 12, 5 años después, es decir, a partir de la segunda legislatura, además,
diciendo esto va a pasar. Pronosticando lo que venía. Día, ¿no? Esto va a pasar porque es del libro, ¿no? Es del libro. Se empezaron a endeudar, la deuda bilateral, multilateral, es decir, la bilateral es cuando tú te prestas de otro país, ¿no? Exactamente. La multilateral es cuando te prestas de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el BID, la CAF, etc. ¿no? Ok. Y luego el endeudamiento público-privado, es decir, el gobierno emite bonos, obliga a los bancos a comprar los bonos del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha habido el manejo de la política financiera, ¿no? Que las tasas de interés, especialmente para inmuebles, han estado artificialmente bajas, ¿no? Porque si tú empezabas a comparar las tasas de interés en Chile, en Brasil, en Perú, Paraguay, etcétera, estábamos por debajo de mientras que en esos países oscilaban entre el 10-20%, aquí en Bolivia estaba en 5. 6 máximo, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces, Un paraíso. es que Claro. Éramos felices y Claro. no lo sabíamos. es que el gobierno artificialmente empezó a estimular industrias. Forzando, En este ¿no? caso, Forzando. Exacto, forzando. Y quizá a sabiendas de que esto iba a tener un coste en el futuro, ¿no? Porque sabían que no se podía mantener ese ritmo de crecimiento artificial. Y luego empezaron a tratar de mantener ese crecimiento, pero a través de endeudamiento, que al final repercutió en la bajada de reservas. Y que el cauce final fue la falta de divisas. Y aquí dijiste tú una frase clave que me gustaría que lo llevemos a un lenguaje criollo. ¿Qué significa? Vamos a ponerlo de esta manera. La pregunta es así. ¿Qué significa, digamos, bajar las reservas, perder, no sé, vender nuestro oro, no sé? No sé Para una caserita, para el taxista, para alguien que entienda por qué debería preocuparme que hayan las gestionado de esa manera y que nuestras reservas hayan bajado. Porque eso escuchamos en las noticias, ¿no? Todo el tiempo como... Voy a ir destecnificando la explicación. No sé, en las noticias, normalmente en los periódicos, en la sección económica, especialmente en esta época de crisis, seguramente han leído, nos quedan reservas para 6 meses de importación, ¿no? Ajá. Nos quedan reservas para 5, para 3, y ¿qué significa ¿Qué significa? eso, Exacto. ¿no? O sea, Bolivia es un país con una tasa de industrialización muy baja, es decir, Producimos que poco. la mayoría de bienes que compramos, Los de traemos. productos, los tenemos que importar. Entonces tú cuando sales a comprar eso afuera, tienes que pagar Claro. en dólares. Va O bien. en otras divisas, que normalmente la divisa puente es el dólar, ¿no? Entonces las reservas son básicamente el dinero que tú tienes, De ahorro. es de ahorro, que te sirve para comprar algo que tú no puedes producir, Ya. ¿no? Simplemente eso, ¿no? Es como, digamos, simplificando mucho No, eso. te entiendo, es como que, digamos, yo me dedico, digamos, a producir papa. Entonces, como produzco papa, yo puedo conseguir la papa que yo quiera porque yo la produzco. Pero si quiero conseguir frutillas... Esa sería tu divisa, digamos, ¿no? Ajá, exactamente. Si quiero conseguir Tus reservas. Ajá. Si quiero conseguir frutillas, ya tengo que ver cómo intercambiar para obtener, o sea, intercambiar algo para obtener esas frutillas. Exacto. ¿Estoy bien? Exacto, sí. Ah, ya, entonces te entendí bien. Pero las reservas también sirven para estabilizar tu moneda. Ah, ya, ¿no? ok. Porque cuando tú tienes muchos dólares y mucho oro, si ves que el boliviano empieza a bajar, entonces el Banco Central puede intervenir y puede empezar a comprar bolivianos. Entonces hay una percepción de que el boliviano es más codiciado, entonces sube su valor. ¿verdad? Y ahí está el Banco Central actuando como de comodín y el árbitro ahí viendo cuándo hay que sacar, cuándo Claro, hay que eso meter. es más complicado porque eso ya depende del tipo de cambio que tú decidas instaurar, ¿no? Ok. Claro, si es con bandas. Nosotros teníamos y seguimos teniendo el fijo, que está en 6.96, ¿no? Exacto. Aunque Es ahora que hay- aunque ahora hay hermano, un es re tipo- teórico, no existe ese cambio. Claro, no aunque ahora hay un existe. tipo de cambio de referencia, lo han tratado de El complicar paralelo. un poco más, ¿no? Y el paralelo, obviamente, ¿no? Pero y luego hay el de bandas, flexible variable, fijo variable o el flexible total. Hay un montón de cosas que no vale la pena entrar en ese tema porque Está bueno. Mira, yo veía un video tuyo, Gastón, que hablabas, un análisis que habías hecho al decreto 5503 en su momento, antes de ser aprobado, y ayudarnos a entender a los que no somos muy iluminados en esto, pero esta medida que se ha mantenido
con el nuevo decreto de la eliminación de la subvención a los combustibles, sí ayuda a que las reservas de Bolivia crezcan, se mantengan. ¿En qué se traduce eso? ¿Afecta directamente? Para empezar, no se eliminó la subvención. No se eliminó, disminuido se la disminuyó. subvención. Sino el Primera litro de punto. gasolina debería estar en 12 más o menos. Oh, ya. 12. Y ahora con la guerra de Irán, etcétera, seguramente Puede debe trepar. estar Nos va a en afectar 15, ¿no? Eso obviamente va a afectar. Pero claro, Bolivia tiene que salir al exterior a comprar Combustible. petróleo para refinar o directamente el combustible ya Hecho. en su forma de producto final, ¿no? Gasolina, diésel, porque nosotros no producimos eso, Exactamente. ¿no? Entonces para eso necesitas dólares, porque para empezar el petróleo o los hidrocarburos en general son un producto que exclusivamente se intercambia con dólares. Ahí está. ¿No? En los 70 surgió el término del El petrodólar. petrodólar, ¿no? Y luego los eurodólares, porque todo el mundo empezó a demandar dólares para comprar hidrocarburos en la crisis del petróleo de los 70 en el país. ¿No? Entonces Bolivia para eso, esa fue una de las principales sangrías por las que se empezó a perder reservas. Ok. ¿No? Entonces sí, obviamente va a ayudar muchísimo. Y de hecho el ministro tanto de Economía como de Hidrocarburos, me parece que sale cada mes o cada semana y dice, hemos aumentado 2.000 millones las reservas. O sea, está aportando abruptamente. Sí, significativamente. Sí, es un... diremos. olla. Sí. ¿No? Entonces sí que era una medida necesaria. Además de, yo creo que críticamente necesaria, ¿no? A diferencia de estos impuestos que mencionaban a las grandes fortunas, que sí se deberían mantener, que creo que son incipientes. No, es ridículo. El coste operativo de recaudar el impuesto a las grandes fortunas casi equivale a lo que se recauda, ¿no? Realmente ahí no hay una relación, ¿no? Sí, entonces... Es demagógico, Ajá. pienso. Sí, en economía hay algo que está teóricamente probado. Obviamente no funciona en todos los contextos, que se llama la curva de Laffer. Ya. Ok. Que eso simplemente dice, mientras más bajes los impuestos y más los simplifiques, más vas a recaudar por impuestos. Por Eso- incentivo. Sí, eso está teóricamente Probado. probado. Porque si para ti como contribuyente es más fácil ir a pagar impuestos, es decir, no tienes que llenar 1000 formularios, no tienes que juntar facturitas, no tienes que estar con miedo de que te caiga el fisco, etcétera, vas con menos disgusto a pagar tu impuesto, ¿no? Claro. Y lo vas a pagar con menos disgusto un impuesto del 10% que del 25%, por ejemplo, ¿no? Eso está teóricamente y probado también en la práctica, ¿no? Entonces, yo no entiendo a los que salen y dicen, no, es que ahora el gobierno está gobernando solo Para los ricos. No, es que de verdad, ¿no? En la teoría y en la práctica... Los números hablan igual. Claro, lo están haciendo para incluso recaudar más, ¿no? Entonces, No, y aparte, mira, cortándote un poquito, yendo a esta temática que tú dices, o que hemos abordado en este instante, el tema de los impuestos, que es un dolor de cabeza para todos. O sea, es un dolor de cabeza para la persona del día a día, es un dolor de cabeza para los que tienen más, para los que tienen menos. Correcto. O sea, porque en realidad, de alguna manera, yo creo que eso la gente tal vez no lo llega a comprender a cabalidad. En realidad el impuesto, y eso es igual, aparte que eso obviamente yo lo creo de esta manera, pero en realidad llega a ser de esta manera. Mientras tú, ponte a pensar, la esclavitud, yo me pongo pensar en esos términos. La esclavitud para mí es un impuesto al 100%, porque te quitan todo. Claro. Eso es la esclavitud, un impuesto al 100%. Entonces, en un país donde dentro de lo que todo va recaudando el Estado, no sé, va subiendo el porcentaje o de la alícuota, digamos, que te van quitando ya sea por comprar, vender, tener casa, tener auto, lo que fuera. En muchos casos, por ejemplo, se da que hay países o naciones, yo creo que ese es el caso si no estoy mal, es de España, lo he escuchado hace poco. Cuando tú trabajas, son 7 meses o 6 meses que tú estás trabajando para el Estado. Solamente 4 meses del año trabajas para ti mismo. Entonces, obviamente lo que tú decías, ¿no? Lo que tú tienes que buscar en un país es incentivar a que la gente haga más plata. Porque si tú incentivas a que la gente haga más dinero cobrándole impuestos estandarizados, digamos, ¿no?
promueves a que la persona quiera hacer más dinero. Igual, por ende, proporcionalmente va a generar, o sea, va a pagar más dinero y va a tributar más. Si bien yo considero personalmente que el impuesto es un robo, para mí el impuesto es un recontra robo, pero obviamente de alguna forma tienes que encontrar un punto medio en el cual tanto el que tributa, ¿no? El que da el impuesto, que bueno, por eso se llama impuesto, no es voluntario, tiene que pagar obligatoriamente, no se sienta tan desalentado, con ganas de evadir, porque igual, seamos claros, en Bolivia sabemos que se evade mucho los cualquier impuestos. país del mundo, ¿no? Incluso hay carreras, hay servicios jurídicos, financieros que te ayudan a pagar menos impuestos, ¿no? Claro. Pero el objetivo de cualquier gobierno debería ser simplificar, ¿no? Cómo se paga el impuesto. Y yo ya de niveles, ¿no? No me quiero meter a hablar, pero por lo menos simplificar, ¿no? Que la manera de tributar sea sencilla. Pero a ver, pues, pero tú te irías, digamos, a un sistema más similar. A ver, me voy a imaginar ahorita, te irías a un sistema más similar a ver, uno que tiene actualmente, digamos, una carga impositiva muy alta, Argentina, un estilo más Argentina, o te irías a un estilo más, qué sé yo, no sé si Irlanda. No, yo me iría a un estilo más Andorra, digamos. Ajá. O más Dubái. Claro, no, sí. Dubái, por ejemplo, básicamente hay muy pocos impuestos, pero donde el Estado te saca son en los fees, ¿no? En las tasas, en los impuestos. ¿Cómo es eso de los fees? O sea, por ejemplo, el impuesto a las ganancias de capital, el impuesto al trabajo, esas cosas básicamente no existen, ¿no? O si existen son muy bajos. Pero luego tú te quieres ir a comprar una cerveza y tienes que cruzar un lado donde sí puedas comprar para que no sea pecado. Porque ahí tampoco se puede porque tomar. en Dubái no pueden beber. Y ¿no es luego cierto? el impuesto es por una cerveza, es del... No quiero mentir porque no he estado ahí. Lo que digo es porque lo he leído. El impuesto es del 100%, por ejemplo, ¿no? Ajá. Alcohol o a ciertos servicios. O los bienes inmuebles también tienen un montón de fees. Pero ya es tu decisión. Tú decides si te compras esa casa, si te compras ese auto, si te compras esa cerveza, ¿no? Pero Ajá. de a primeras, o a primeras de cambio, no te están quitando automáticamente lo que tú cobras, ¿no? Lo estás pagando más en lo que tú decides gastar. Es tu decisión, hay un factor psicológico. Claro, si te pones a pensar, Mario, es una lógica distinta. La lógica cambia. Totalmente. O sea, no estás, digamos, como... Es que igual, o sea, siempre he dicho... Y de hecho, si te pones a pensar, de esa manera también están estimulando el consumo, porque cuando tú cobras, tienes un ingreso, y no tienes que romperte la cabeza de que tengo que llenar este formulario, se me ha pasado la fecha, ahora tengo que pagar una multa. Recibes, ya lo tienes listo para gastar, todo limpio. El consumo ¿no? se ve favorecido, ¿no? Claro. Buena Y tú, digamos, ¿y tú cómo lo ves, digamos, por ejemplo, la vivencia que tienes, digamos, en Polonia comparado, digamos, con lo que sería tu ideal en esos términos, en términos impositivos? ¿Va por buen camino? No, diría que no. Cuando yo llegué a Polonia los impuestos eran más bajos de lo que son ahora. Ajá. Y ahora sí que los están subiendo, pero eso es por política de cohesión con la Unión Europea, ¿no? Ajá. Es como el regalo envenenado que te da la Unión Europea a los países que te pagan muchas obras públicas, te subvencionan un montón de infraestructura, te dan muchas ayudas directas e indirectas, pero a partir de cierta década, ¿no? Tú ya estás 20 años en la Unión Europea, ahora te toca pagar, ¿no? Entonces lo que hacen los estados es que suben el impuesto, especialmente a los asalariados. ¿No? Si tienes otra empresa ya es otro cantar, siempre hay ingeniería financiera que puedes hacer para pagar menos impuestos, ¿no? Lo típico, ¿no? En Estados Unidos o también en Polonia ocurre eso. ¿Por qué todos tienen la famosa G-Wagon, ¿no? Esa Mercedes. ¿Por qué todos tienen la G-Wagon? No, porque claro. tú tienes tu empresa, te compras una G-Wagon y lo puedes declarar como si fuera una furgoneta porque pesa más de 2 toneladas. Por eso se compran Entonces tanto. te la puedes desgravar al 100%. O la Y es más Range fácil, Rover, ¿no? digamos, ¿no ves? Sí, porque pesa más de 2 toneladas. Y la declaras en tu empresa 100% a gastos lo metes. y pagas menos impuestos. Claro, menos impuestos, la depreciación va directamente como si fuera una depreciación de activo de capital de tu empresa. Yo prefiero etcétera, gastar en eso que pagar impuestos. Exacto. Claro, exacto. Entonces, ¿no? Yo cuando llegué a Polonia dije, ¿por qué todo el mundo
mundo tiene estas vagonetotas. Rover, unas G-Wagons, ¿no? y al final, cuando todavía no tengo una propia, digamos. Pero ya cuando te has antojado. Pero cuando empecé a preguntar, me dijeron, es que esa es la lógica, ¿no? Claro. Es que yo prefiero gastarme eso, porque al final de cuentas, si no lo hago, voy a Igual tener que voy a poner los mismos 100,000 Oye, pero al Estado, ¿no? Oye, pero la pregunta para el boliviano. Ajá. ¿Existe eso en Bolivia? No sabría decirte, no estoy muy interiorizado con las normas fiscales aquí, pero me parece que no. Quizá con el nuevo decreto sí te permiten desgravar muchos más artículos, porque te acuerdas antes no podías, incluso ahora tú puedes desgravar creo que el café que te tomas en la mañana, Ah, qué bien. ¿no? Y antes para ciertos rubros no se podía. No es algo que tengo que interiorizarme más, pero me parece que ahora este nuevo decreto, el que vino a suplantar el 5503, ha mantenido esa parte y para cierto régimen de contribuyentes sí que te permiten desgravarte absolutamente todo lo que consumes en tu día a día para trabajar. Al menos hasta fin de año. Es que debería ser así, papu. Es que para los impuestos en Bolivia no nos vestimos, no comemos, no tomamos. O sea, realmente es ilógico, digamos, el sistema en el que vivimos, ¿no? Y a veces parece tedioso esto, o sea, pero realmente es nuestro día a día y lastimosamente nos afecta al bolsillo. Y la gente ya lo tiene tan incorporado que dice, no, es que es así. Vale la pena conversar de estas temáticas como para que también la gente así se cuestione un poquito cómo está el sistema. Y, a ver, yo les quiero comentar algo, ¿no? Yo cuando estudiaba en España, yo estaba en el grupo de debate, en el equipo de debate de mi universidad. Yeah. Ajá. Y nos íbamos a debatir unos campeonatos donde eran Campeonatos de debate. Sí, eran bastante duros contra todas las universidades en España, ¿no? Mi mejor puesto fue un subcampeonato. Ah, bien. Pero lo traigo a colación porque siempre era la discusión de los impuestos, ¿no? Claro. Y el principal argumento en contra que te ponían era la progresividad. ¿Qué quiere decir eso? Que los impuestos tienen que utilizarse para redistribuir la riqueza, ¿no? Ya. Ah, Pero vamos a la entonces, lógica socialista. claro, porque en la perspectiva es una, pero si tú la ves del otro lado, puedes distribuir el ingreso de otra manera. Te pongo un ejemplo. Tú puedes distribuir el ingreso, a ti te quito el 50% de Y se lo doy al Mario. Lo doy a X, ¿no? Pero otra forma de distribuir es, ok, yo te cobro solo un 10%, lo necesario para construir hospitales y carreteras, y el siguiente, y lo que te resta, perdón, tú te lo gastas como quieras. Y como los impuestos en el país donde tú estás trabajando y viviendo son bajos, no tienes tantos incentivos para sacar el capital fuera del país. Claro. Lo quieres reinvertir ahí mismo porque ahí mismo no te están cobrando muchos impuestos. ¿Dónde estamos tirando? Entonces tú empiezas a demandar otro tipo de bienes, otro tipo de servicios. Y la gente puede acudir al sistema financiero donde tú pones el dinero que no has tenido que pagar al fisco, lo pones al banco, va a otro y se saca un crédito. No te estoy diciendo que se saque $1,000,000, $2,000 para empezar, qué sé yo. Se pone una cafetería pequeña, una pizzería pequeña, o se pone un taller de reparación de auto a crédito. Y tú llevas tu G-Wagon que te has comprado, ¿no? Para no pagar tantos impuestos. Oye, Gastón, Claro, es otra manera de redistribuir. ha pasado el eso, creo, con esta reestructuración que quiere hacer el actual presidente acá en Bolivia. Por ejemplo, está bajando la subvención, ¿no? Que tú me has aclarado, no se ha eliminado. Pero también creo que la pobreza entre la moderada y la extrema se puede manejar de mejor manera si harías una redistribución, no solo de los impuestos, sino también de esto que ahora te estás ahorrando en evitarte comprando combustibles. ¿Podría darse? Desde mi ignorancia te pregunto. No, totalmente. No solo con impuestos, ¿no? Sino con lo que te ahorras. Es otro de los puntos que a mí me sorprende de Bolivia, que la gente es sumamente emprendedora. Pese en a el las sentido adversidades. de que su aversión a riesgo es muy baja. Tú a un europeo Estás dile, diciendo que tenemos miedo. No eso. tenemos miedo a arriesgar. No se corre, no se corre. En cambio, Estamos tú en locos. Europa alguien quiere invertir, Le ¿no? da 30 vueltas. Hay que hacer un business plan
que hay que hacer no sé qué consultas. Aparte que ya hay más grandes, me imagino, que también hay más corporaciones que pueden tal vez absorber esa mano de obra y prefieren irse a una gran corporación. Exacto. Que emprender desde cero. Claro, hay mil factores y además son entendibles, ¿no? Por cualquiera que sea el motivo, factores propios del país, factores externos, factores personales, etc. Aquí la gente tiene una versión a riesgo bastante baja y eso me sorprende y me gusta. Puedes capitalizar eso, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, claro ejemplo que siempre se pone, yo creo que es un ejemplo muy trillado, muy manido, ¿no? En Bolivia es el del Alto, ¿no? Que la gente básicamente ha hecho imperios de la nada, teniendo 2 piedras, ¿no? Sí, ¿no? En realidad. Entonces es una muestra. O en Santa Cruz mismo. Tú te vas a los... Yo que he estado de tour yéndome a la Amazonía la semana pasada. Sí, exacto. Es que hay cosas increíbles. Que la gente se ha levantado hoteles de la nada en medio de la selva. En medio de la selva. Y yo digo, ¿cómo se atreven? Hecho, ¿no? Claro, ¿cómo se atreven? Con ¿no? tanta traba, ¿no? Exacto. ¿No? En una época donde no había combustibles. ¿Cómo han llevado los materiales ahí? Seando modos. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es algo que se debería capitalizar. Y... Cuando tú te refieres capitalizar, en saber aprovechar esa mentalidad de emprendedor, ¿te refieres? Exacto, y me gustaría engranar lo que tú estás diciendo con el ejemplo polaco una vez más. ¿Qué ha pasado en los 80 después de que el 21060, obviamente con otro nombre, se llamaba Ley Balcerevich, ya no me acuerdo exactamente el nombre porque llevaba el apellido del ministro de Economía de Polonia? ¿Qué han dicho ellos? ¿Qué es lo poco bueno que nos ha dejado el comunismo? Ya. Que el 80-90% de nuestra población está extremadamente bien preparada en matemáticas. Está extremadamente bien preparada en física. Mira. Porque a ellos le daban mucha importancia a eso, ¿no? Yeah. Las universidades eran muy exigentes, tenían mucha reputación en cuanto a matemáticas, física, etc. Entonces, ¿qué han dicho ellos? Han sabido pensar, han tenido visión y han dicho: ¿qué es en lo siguiente mejor que podemos convertir a un matemático, a un físico o un físico? Se vuelvan programadores. Okay. Entonces les han dado 0 impuestos, todas las facilidades del mundo para que vayan todas las multinacionales. Han ido Cisco, ha ido Siemens, ha ido Ericsson, han ido todas las grandes tecnológicas de ese momento y han empezado a darles certificaciones, capacitaciones muy cortas, de 3 meses, 6 meses, a los matemáticos, a los físicos, a los químicos, y todos se han vuelto programadores, todos se han vuelto científicos, ingenieros, grandes ejecutivos de multinacionales. Yo soy un ejemplo, yo no soy ingeniero, ahora soy ingeniero en ciberseguridad, pero no he estudiado nunca. Yo soy un economista que he tomado cursos de certificaciones obligatorios que me ha dado mi empresa y que los he hecho en un año y medio. Ahí está. Suficiente. Se trata de encontrarle las fortalezas, ¿no? Exacto. A la coyuntura, al contexto. Bolivia tiene un contexto muy particular. Eso que dices no me había puesto a pensar. Sí, somos bien arrojados. Los salteños, ni te digo, son mucho más de meterle. Sí. Y si tú le das la vuelta a esa redistribución, no es que le tienes que regalar a la gente dinero, ¿no? Se trata de darle mayores facilidades, oportunidades, qué sé yo. Facilitarles la vida. Ajá. O sea, es como tú dices, no se trata de regalar nada, pero se trata de hacerle más fácil el proceso de arrancar, iniciar y no sé, y crecer, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y a mí algo que me preocupa bastante, Gastón, tú lo has debido ver, la migración de Bolivia. Creo que verdaderamente estamos perdiendo capital humano de manera silenciosa. Es común, tú debes saber, y se mantiene eso desde que tengo uso de razón. La gente se va generalmente a España, a Argentina, Estados Unidos, lo más común creo que es España. Entonces estamos perdiendo capital humano. ¿Cómo podemos frenar eso? Con estas estrategias que decíamos seguramente. Sí, o sea, hay un coste oculto bastante grande de la emigración, ¿no? Que es que a un país realmente le cuesta recursos formar una persona en cuanto a lo técnico, ¿no? Les tienes que enseñar a leer, a escribir, luego las universidades públicas, incluso las privadas, ¿no? Porque al final las privadas también se valen de los mismos docentes de las públicas.
hay una interconexión interconexión. Exacto, ¿no? De conocimiento, cooperación, etcétera. Y al final de cuentas a un país le cuesta formar a su población. Para que se rinda. Para que se vaya y luego otro país coja, agarre a esa persona y lo empieza a explotar haciendo uso de los recursos del país que ha expulsado ese recurso humano. Y en Polonia seguramente en su momento ha pasado lo mismo. Ha pasado exactamente lo mismo. ¿Y qué han hecho ahora la emigración es negativa, es decir, los polacos están volviendo, están retornando. Incluso los datos, ustedes los pueden buscar en Google. Gente que no es polaca, pues hijos de polacos de segunda, tercera generación que se fueron a vivir a Estados Unidos. No sé, por ejemplo, en Chicago hay una colonia. Polaca bastante numerosa. En Inglaterra lo mismo, en Australia, en Nueva Zelanda. Y se está dando ahora ese fenómeno. Sus hijos y sus nietos que ya echaron raíces. Claro, que ya son australianos, ya son estadounidenses, ya son ingleses, lo que sea. Dicen, voy a hacer uso de mi pasaporte polaco y me voy ahí porque ahí está mejor. Un fenómeno que he notado en Polonia. Ha llegado mucha gente estadounidense en el rango de los 25 a 30 años. A ver, les lanzo una de ¿qué tipo de persona, qué segmento de la población creen ustedes que estaba emigrando en masa a Polonia desde Estados Unidos? A ver, me arriesgo. Creo que principalmente varones. ¿Tú por qué una profesión o lo que sea, un oficio? Me animo a decir que gente relacionada a programación, ingeniería. O yo tal vez no estoy pensando que están cansados o hartos de las políticas woke de Estados Unidos. Les digo, son gente que ha acabado la universidad. Y que tenía una deuda de más de $100,000, $200,000 con para una pagar privada, no podía pagar y se escapó de esto. Ha hecho lo que en Estados Unidos se dice el bankrupt. Claro, se han declarado en bancarrota. Y han dicho, yo me voy a Polonia y no vuelvo nunca más, porque si vuelves igual tienen que pagar. No se extingue. Claro, sigue. ¿no? Entonces, yo he conocido un montón de gente en Polonia que está ahí y no piensa volver porque tampoco puede. Tampoco necesita tampoco, claro. Quizás. Han estudiado en Estados Unidos, han visto que el trabajo que les daban después de haber estudiado y gastado tanto en su educación superior no compensaba. Y han dicho, yo me voy a Polonia. Oye, pero es una falla en el sistema brutal, ¿no? Sí. Brutal. Pero y no entiendo, esa gente ya deja de pagar al banco y punto. Claro, o sea, algunos se declararon en bancarrota y otros directamente se escaparon. Literalmente. No sé los detalles, cómo lo han hecho para de verdad no pagar, porque tú sabes que te pueden perseguir donde te vayas para que pagues la cuenta, pero algo han hecho que tú lo y sabes. Su motivo principal, que yo he tenido compañeros de trabajo que... Gringuitos. ¿No? ¿Y qué han hecho eso? ¿Y por qué Polonia? Y no Alemania, digamos. Porque es un país que está creciendo muy rápidamente. El mercado laboral es cada vez un poco menos, para ser sincero, pero es bastante dinámico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a mí me despiden el lunes o yo decido renunciar, el martes ya encuentras pega. En 2 semanas podría encontrar un trabajo incluso mejor, similar o mejor. No, porque es muy fácil renunciar y irte a trabajar de cualquier cosa, ¿no? Pero puedes encontrar un trabajo que te permita mantener el nivel de vida o aumentar, ¿no? Entonces lo típico en Polonia era 2 años en la empresa, renuncias, te pasas a otra, aumentas tu ingreso un 50-100%. 2 años, 50-100%, 2 años, y así. Buenísimo. O sea, eso se logra fácilmente en Polonia. Sí, por la dinamicidad que tenía, ¿no? Obviamente después de la guerra con Rusia, entró una masa laboral bastante cualificada desde Ucrania que empezó a bajar competir, esa es la palabra, a bajar los salarios, ¿no? Y ya no hay esa ganga, ¿no? De 2 años y luego te saltas al otro y aumentas tu ingreso un 100%. Pero sigue funcionando. Externo, ¿no? Claro. Fue un cisne negro, si se puede acuñar, se puede usar el término, no sé si está bien utilizado en este contexto, pero fue lo que pasó. Oye, Gastón, ¿y tú con todo esto
Tú eres el vivo ejemplo que te has ido. Te nos fuiste, hermano, a Polonia. ¿Tú piensas alguna vez volver? ¿Qué tenemos que hacer en Bolivia para que vuelvas? He venido justamente ahora para quedarme. Ayer estuve hablando con Dani. Estuvimos tomándonos un café. Y de hecho, yo tengo una filosofía de vida que se llama, o yo la he llamado, la he leído en algún sitio, no es mía, ¿no? Que es votar con los pies, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo hace un momento he mencionado que me fui de España. Sí. Porque no comulgaba con las leyes, con la escala impositiva. La ideología política. La ideología, que el mercado laboral era muy rígido. Para mi gusto. Puede venir otro Gastón aquí, sentarse y decirte lo contrario. Pero para mi gusto, para mis valores, para mis objetivos, España no entraba en mis planes. Okay. ¿No? Entonces yo a partir de ese punto decidí que, digámoslo, yo quiero vivir donde pueda vivir en mis términos, ¿no? Exactamente. Y estar preparado ante cualquier contingencia. ¿Por qué estoy en Bolivia? Ahora estoy buscándome un departamento para tenerlo aquí. En caso de que la guerra empeore en Polonia, yo tenga donde venirme y estar aquí, ¿no? Ok. Pero yo he ido estudiando, diseñando mi vida, tomando decisiones que me permitan irme a cualquier sitio y comenzar desde cero en poco tiempo, continuar con el mismo nivel de vida que he logrado tener. Entonces todas las decisiones que yo tomo y ahora que tomamos con familia, con mi mujer, con mi hijo, etcétera, van dirigidas o apuntan a eso, ¿no? Saber muchos idiomas, tener 2 pasaportes o más, tener contactos, amistades leales en varias partes del mundo que te puedan echar una mano y que sepas, que estés seguro que lo más probable es que de verdad te echen la mano. Claro. ¿No? Entonces, es decir, ¿no? Si pasara cualquier cosa y me ven aquí en Bolivia, podría comenzar desde cero y en poco tiempo. ¿Tolerarías esa falta de estabilidad, pero que tú ya has conocido en otro lugar? Sí, de hecho, no soy a tal extremo como hay esta moda de los digital nomads, ¿no? Que viven 3 meses aquí, 3 meses allá. A mí sí me gusta establecerte, tener mi casa, mis amigos, etcétera, ¿no? Pero no huyo de la inestabilidad. Ok, ¿no? Esa era mi pregunta. Claro, mi experiencia de vida me ha demostrado que en la inestabilidad es donde están las oportunidades. Me gusta escuchar eso porque, pucha, uno diría, naturalmente no tiene sus planes de Gastón volver a Bolivia por todo lo que estamos hablando, que ahorita pinta negativo, ¿no? De todos modos, hay algo que ya no podrías tolerar de otro sistema al que estás adecuado. La estabilidad la tolerar, inestabilidad. Qué buena pregunta. Pero yo creo que no tolerarías volver a la corrupción. Que ya no comulga, así como en España te empujó determinados factores, características. ¿Qué otra cosa sí ya no está en tu? Lo primero son los impuestos. Ya. Que los impuestos son un dolor de cabeza, hermano. No, es una de las cosas. Seguridad ciudadana. En Chile está fuerte la parte impositiva, creo, ¿no? En Chile no. La seguridad ciudadana es uno de los puntos. Aunque ustedes puedan decir, no, es que aquí en Bolivia hay mucha criminalidad, inseguridad ciudadana. Pero compararla con, qué sé yo, voy a poner un ejemplo extremo. Compararla con Sao Paulo, por ejemplo. Ah, no, pero es que Sao Paulo es una ciudad terriblemente. O compararla con, qué sé yo. México. No, de México. Jalisco. Exacto. Ya muy extremistas estamos, ¿no? A ver. O sí. con Nápoles, o con Roma en Italia. Últimamente han ido a Barcelona, por ejemplo, o París. Es que Barcelona es irrespirable. Sí, ¿no? por el tema de la inmigración. Tú te metes a ciertos barrios de Barcelona o al metro y... Fuiste. No, tienes que estar súper atento a todos tus movimientos para llegar entero, ¿no? Así como salir. Entonces, ¿no tolerarías inseguridad? Sí, inseguridad. Y un tratamiento impositivo. Claro, lo que se dice... Dani muy bien ha hecho su escala, ¿no? El 100% de esclavitud y que te esclavice, ¿no? Claro, que no tenga lógica. Que no te haga relación, ¿no? Entonces, es por eso mismo que yo también ahora estoy viendo otros países. Polonia ya
me ha servido, aunque suene feo, me ha servido a mi desarrollo personal, me ha dado una familia, me ha dado un hijo, etcétera, me ha dado oportunidades que jamás hubiera pensado tener, pero me empiezo a sentir un poco asfixiado, digamos, en cuanto al aspecto impositivo. No me quejo tanto, porque también siento que el gobierno te da algo, ¿no? Las carreteras están impecables, la seguridad ciudadana funciona, top, ¿no? La seguridad del país como tal, estando al lado de una guerra tan... De cierta manera no te duele pagar esos impuestos. Tienes con gusto, claro, se sienta en el día a día. Es que si nos ponemos a pensar en términos así bien igual cotidianos del día a día, lo que te proporciona el Estado es una especie de seguro. Claro. Entonces, si el Estado te comienza a fallar en ese seguro, te encabrona. Claro. Bueno, en este país pagas impuestos, pero no tienes ni seguridad ni justicia, por ejemplo, digamos. Y si hablamos de salud o educación, tenemos un asco de salud. Claro, cosas básicas, ¿no? Que abras el grifo, salga agua, que vayas a la gasolinera y haya gasolina. Que no haya 10.000 baches en la avenida, que no haya 10.000 huecos, que los semáforos funcionen. Sí, esos parámetros, sí. Pero bueno, entrando a la recta final del episodio, nos vamos a alargar, querido Gastón, Dani. Yo te propongo 3 preguntas, algo incómodas. Aquí Dani te va a lanzar... No te vas a enojar. No te vas a enojar. Hemos hablado de economía, hemos hablado de todo un poco, pero esa es la parte humana. Aquí ya te vamos a agarrar por el Gastón Valderas que está ahí adentro. Sí, porque obviamente, digamos, hay ciertas cosas. Yo considero que, digamos, el mundo interno de nuestra mente a veces nos impide, digamos, externalizar ciertas cosas y las decisiones que tomamos. Y quizás hoy te vamos a picar un poquito con esta partecita y tal vez que te sinceres con la audiencia o quienes te estén escuchando, ¿no? Quizás te escuchen tus papis y obviamente está relacionado a lo que hemos hablado, ¿no? Al hecho de que tú vives entre 2 economías, 2 realidades. 2 monedas. No es el euro, dijiste, ¿no? ¿Qué era? Zloty. Eso. Algún día voy a poder pronunciar eso. Ahí va. Querido Dani, vas. Y junto a nuestro amigo que martilla, ¿te sentiste egoísta alguna vez por irte de tu país? Sí, muchas veces. Es un sentimiento que quizá es el más difícil de poder... no sé el término, catalizarlo, sí, convivir internamente, catalizarlo, tratarte de convencer de que al final no es egoísmo, ¿no? Que la vida es de uno, que los hijos no son de sus padres, ¿no? Que son seres independientes, ¿no? Entonces yo me trataba de convencer con esas palabras. Pero sí te golpeaba, ¿no? Obviamente, sí especialmente siendo boliviano, tú sabes, tu hermana se queda con tus padres y tú dices, yo estoy ahí. Te entiendo. Yo creo que muchos pueden compartir ese sentimiento, ¿no? Quizá alguna vez lo han sentido y sí. Me he sentido egoísta muchas veces. Clarita la respuesta. Gracias por la sinceridad, Gas. Y a ver, en esa línea igual, con esa decisión que has asumido de irte, ¿tú te has sentido más libre o al revés, más solo? Más libre. Más libre. Mucho más libre. Sí. Seguramente matices de soledad en algún momento, pero principalmente libre. ¿En qué sentido? Me gusta la soledad, me gusta. ¿Disfrutas? Disfruto, sí, me gusta. Es que es una soledad elegida, no que te cayó por cosas de la vida, que esa sí creo que es la que duele. La soledad que no eliges. Tú la has elegido, ¿no? Sí, o más que la soledad, la tranquilidad de estar solo cuando tú quieres estar solo, ¿no? Exacto. Y eso es algo que lo tuve en abundancia. Porque muchas veces cuando vives en un círculo familiar de amistad, muchas veces tienes que asistir a eventos, reuniones, etcétera, de manera obligada, ¿no? Por inercia automática. En cambio, cuando eres tú y solo tú a 12,000 kilómetros, entonces el que yo venga aquí cada año y me quede 3 meses y lo haga por mera elección, me parece que tiene muchísimo más valor. Tal cual. Claro, obvio. Y disfrutas de una manera distinta, digamos, ¿no? Y una última preguntita aquí. ¿Qué perdiste en el camino que nadie ve o que nadie vio? ¿Qué sientes que perdiste al tomar esta decisión de irte del país? Momentos especiales, ¿no? Con la familia.
quizá momentos, especialmente los momentos tristes, ¿no? Porque no quiero contar, las parrilladas en carnaval, como no, se te muere tu abuelo, se te muere tu tío, se te muere tu primo, no estás ahí, etcétera, ¿no? Entonces, esos momentos que llegas tarde un entierro cuando ya pasó, ese tipo de cosas. Ese es el coste, ¿cómo diríamos en términos económicos? Costo de oportunidad. Claro. Ahí está. Bueno. Claro. Es que es verdad, digamos, cuando escoges, en economía creo que es algo así, es como que si escoges algo, estás diciendo no a todas las demás opciones. Exacto, estás dejando de escoger básicamente otras cosas, ¿no? Exacto, tú dices sí a algo, pero dices no a todo lo demás, ¿no? Y asumes en realidad un riesgo, ¿no? Qué buena esa. Bien, ahora sí, etapa final, pregunta del podcast, Dani. Esta es tu especialidad, es nuestra pregunta de autor. Sí, esta es nuestra preguntita. A ver, mira, Gas, a ver, tú entiendes que el programa se llama No lo entenderías, ¿no? Y realmente muchas veces atravesamos la vida sin entender muchas cosas, y creo que también esta sesión que hemos tenido de alguna forma ha sido un poquito indagar en nuestra curiosidad, digamos, a través de tu conocimiento. ¿Qué podemos aprender no solamente de la realidad, sino también de tu vivencia personal, ¿no? Y que la gente que pueda escucharnos lo pueda adaptar a su propia vida. Y que, bueno, que tampoco atravesemos este mundo sin buscar hacernos buenas preguntas, ¿no? Porque a veces no nos hacemos las preguntas correctas. Y justamente nosotros siempre les preguntamos a todos los que invitamos esto. Y es, ¿qué no has logrado entender hasta el día de hoy? Es una pregunta profunda. Súper profunda. Y quizá mi respuesta no lo sea tanto, ¿no? Pero es lo primero que se me viene a la cabeza. Por favor. Y la respuesta no va a ser tan profunda como la pregunta, pero me ha ayudado a forjar mi filosofía de vida, y de hecho eso de ir saltando país a país. Los políticos o el presidente de turno, como tú quieras verlo, nunca va a tener la capacidad de mejorarte la vida, pero sí te la puede arruinar, ¿no? Entonces yo siempre no espero nada de la clase política, me da igual que el presidente esté. No creo que un cambio de sigla, de ideología en un país mejore mi futuro, pero sí te lo puede empeorar, ¿no? Sí podría empeorar. Entonces, en base a eso es que yo tomo muchas decisiones. Siempre, a pesar que trabajo soy ingeniero y normalmente no toco el aspecto político, pero sí yo estoy al día con todo lo que pasa, y cada suceso que pasa en Bolivia o en el país donde vivo lo analizo desde esa perspectiva. Ningún político te va a sacar de pobre, ¿no? Pero sí te puede tomar políticas, decisiones que te pueden llevar a quebrar tu empresa, a arruinarte la vida básicamente. O a complicarte tu existencia. Claro. Entonces, en base a eso que uno tiene que ir a votar, o decidir no votar, o como yo lo hago, ¿no? Votar con los pies. Ese votar con los pies, ahorita, como para aterrizar en esa idea, es como que votar con los pies, que en función de tus objetivos o metas decidas irte a otros lugares. Entonces, lo que no he podido entender nunca es cómo todavía hay mucha gente, ¿no?, que cree que un político de turno le puede solucionar la vida y vota en consecuencia. Entonces, es decir, ellos toman en cuenta los factores incorrectos al momento de ir a emitir su voto, o dejar de votar, o tomar alguna decisión, ¿no? Eso es lo que no puedo entender, que todavía hay mucha gente que confía, que vota mal, ¿no? O que pone mucha fe en el político al momento, digamos, de tomar sus decisiones diarias. Y es verdad. Yo no entiendo por qué lo hacen. Y estamos cerca de elecciones, así que tomen en cuenta el consejo. No, quizá he dicho esto porque mientras venía al podcast, pues tenía túneles y túneles de gente con banderas. Sí, no los tolero. Claro, y te hacía ruido como que ¿a qué se debe este país? Sí, yo decía, no te van a sacar. Algunos sí saldrán de pobres, ¿no? Pero el 99%. Me gusta, Más bien has rematado, porque ya te iba a decir entonces, no entiendes, ya.
Porque hay gente que confía todavía en los políticos. Yo igual tampoco entiendo por qué confía en los políticos. Mucha inocencia. Y bueno, ahora sí, hemos hablado de todo, hemos hablado un montón. Creo que definitivamente hay decisiones que no se explican necesariamente con números. A veces están llevadas por sentimientos, miedo, instintos, y creo que a ti te ha llevado también a tomar muchas decisiones en tu vida que creo que hoy no te arrepientes y estás seguro de que te ha forjado como persona. Querido Gastón, gracias por estar, por darte tiempito y por acompañarnos. No, el placer es mío, ha sido un honor estar aquí y muchas gracias por haberme invitado. No, pues de Podríamos hablar horas y horas, queridos amigos, ha sido un placer, pero finalmente hay cosas que no lo entenderías. Un saludo, gracias, hasta la próxima. Chao. Yo llego a mi casa cansado, no importa, mujer, te mereces todo lo que guste. Me subo a la cama, me quito la ropa, pero ¿qué te pasa? Porque tú me botas. Yo sigo insistiendo, pero me repites que te han besado, donde te has metido. Me tiraste la puerta en la cara, si quieras ir, darme una explicación.